Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Quisiera que pudieran tener la bondad de poder acompañarme en su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 9. Y mientras que lo buscan, quizá muchos de nosotros en los últimos tiempos, los últimos meses, las últimas semanas, hemos visto en televisión y en redes sociales varios debates sociales. Y esos debates sociales hablan acerca de la importancia que tienen las vidas, por ejemplo, de las personas de color, o la importancia que tienen las vidas de las mujeres maltratadas, o sobre la importancia de vida que tienen nuestros adultos mayores, o diferentes niveles donde la sociedad va casi nivelando y casi diciendo, este tipo de personas importan quizás más que este otro tipo de personas. Quizás muchos de nosotros hemos escuchado tales debates y hemos preguntado quizás como creyentes, ¿cuál debe ser nuestra postura? ¿Cuál debe ser a lo mejor lo que Dios piensa al respecto de la vida, de la importancia de la vida de las personas? Y sabes que justo acá en el relato del Génesis capítulo 9 va a referirse el escritor Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, mostrando lo que Dios piensa acerca de la importancia de las vidas. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, lo que la Biblia enseña, que es que todas las vidas importan. Para Dios todas las vidas importan, sea la vida de un niño por nacer o sea de un adulto mayor que está a punto de fallecer. Todas las vidas, en todas sus gamas, en todos sus colores, son importantes para nuestro Dios. Y aquí Dios se va a dirigir a los 8 sobrevivientes del diluvio y les va a dar instrucciones sobre 4 áreas de la vida que debemos nosotros entender como algo importante, y vamos a tratar de ver cómo para Dios la vida es valiosa y nosotros también tenemos que manejar con cuidado nuestra perspectiva y nuestras propias vidas para glorificarle a Él. Pero antes me gustaría comenzar orando con ustedes, orando por el texto que vamos a leer y orando por también los principios que vamos a escuchar del día de hoy. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo donde podíamos cantar hace breves minutos, Señor, que tu gracia es mayor. Y Padre, Señor, te pedimos por sobre todo que tú seas glorificado en este servicio. Oramos también aprovechando la instancia de orar por consuelo, por la pérdida de algunas vidas, Señor, que están ahora en tu presencia. El hijo del pastor Jorge y la hermana Cristina, Samuel, que ahora está contigo, Señor. No podemos imaginar el dolor que están sufriendo las familias, pero queremos acompañar ese sufrimiento y ese dolor a través de pedirte a ti que puedas dar paz y consuelo. Lo mismo para el misionero Camilo, la hermana Mariela, Señor, que también perdieron el día de ayer a su hijita. Padre, te pido, Señor, al entender pasajes como los que vamos a estudiar, de lo hermoso, Señor, que es la vida, y que nuestra vida está en tus manos, y por eso queremos aprender a valorarla, aprender a glorificarte con nuestras vidas y a poder también compartir tu precioso evangelio con más personas para que puedan aprovechar también la vida como nosotros, Señor. Padre, bendice este servicio, bendice el culto que vamos a tener el día de hoy, bendice tu palabra, Señor, que cale hondo en nuestras vidas y que podamos salir con una perspectiva renovada a través de lo que tu palabra va a enseñarnos, Señor. Padre, te agradezco por este tiempo, te agradezco por mis hermanos que están ahora en sus casas y te damos la gloria y la honra. En tu nombre oramos y pedimos tu bendición. Amén. Bien, hermanos, vayan conmigo por favor en Génesis capítulo 9 y vamos a ver instrucciones que nos da Dios acerca de nuestra vida. Y fíjate el primer principio que puedes ir anotando en tu casa como punto número 1, o el primer principio que vamos a estudiar de Génesis. Dios nos invita a que multipliquemos la vida, que podamos considerar la vida y traer nuevas vidas a esta tierra. Miren lo que dice Génesis capítulo 9, versículo 1 y versículo 7. Versículo 1 y versículo 7. Dice la palabra de Dios: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, mira, 3 palabras interesantes: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Acá hay 3 mandatos de parte de Dios. Dios les bendijo, les favoreció. Versículo 7 dice: mas vosotros fructificad, multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. Ya hemos visto que en el capítulo número 6 comienza un diluvio, un juicio de Dios a las naciones, la nación que se había corrompido por su pecado. Dios quitó la vida de todo ser viviente de la tierra, salvo 8 sobrevivientes humanos, que en este caso era Noé, sus 3 hijos y sus esposas, además de los animales que Dios preservó la vida.
pero ahora va a dar la misma misión que en el comienzo, en Génesis 1, le dio a Adán de multiplicar. Dios les bendijo, les favoreció abundantemente para que trajeran más vidas a esta tierra. Ahora va a repetir el mandato 2 veces, como vimos en el versículo 1 y el versículo número 7, y vamos a ver que todos los descendientes de Noé sí son importantes en el plan de Dios. Y de ahora en adelante va Dios dar mucha importancia a la vida de las personas. Y justo de los descendientes de Noé, uno de sus hijos, Sem, es donde vendría después la nación de Israel, Abraham primeramente llamado por Dios, donde iba Dios tomar un pueblo escogido y a través de esa nación saldría el Redentor que prometió Dios en Génesis 3, versículo 15. Pero veamos a ver que para Dios todas las vidas importan y como dije, principalmente acá vamos a ver que Dios está interesado en la vida de hijos, de los pequeños. En la Biblia los niños se describen como una bendición. Tener muchos hijos era evidencia en los tiempos antiguos, en los tiempos de la Biblia, de tener el favor de Dios, de tener la gracia, el ser favorecidos por el Señor. Y mira lo que dice el libro de Salmos, Salmos capítulo 127, acompáñame por favor en tu casa, el libro de Salmos capítulo 127, vamos a dar lectura a partir del versículo 3. Dice la palabra de Dios, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas el mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Versículo 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Acá vemos en la Biblia que está alabando a las personas que tienen muchos hijos, que están llenándose del favor de Dios a través de traer muchos hijos a la tierra. Capítulo 128 de Salmo, versículo 3 y 4, va continuando la idea y dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. La perspectiva bíblica en cuanto a los hijos es que los hijos son de bendición. Y si tú eres padre, debes agradecer a Dios por la bendición que tienes de tener hijos. Tengo amigos conocidos que lamentablemente han tenido incluso que adoptar hijos porque no han tenido la bendición de tener hijos. Y sabes que cada uno de nosotros que tenemos hijos, tenemos que ver el favor de Dios, tenemos que ver la importancia de poder demostrar a nuestros hijos, cumplir con nuestros hijos el rol que nos ha dado Dios como padre. Muchos en la actualidad, quizás gente del mundo y lamentablemente también muchos cristianos, tienen una perspectiva errónea acerca de tener hijos. Incluso datos universales acerca de la tenencia de hijos, por ejemplo, vemos que datos arrojados por la OMS dicen que entre el año 2010 y el año 2014 se estima que ocurrieron 99 millones de embarazos no deseados en todo el mundo. 99 millones de embarazos no deseados. Eso es triste. Imagínate que una criatura en el vientre de una madre sienta que no es deseado, que no es querido. Los mismos datos dicen que de estos 99 millones de embarazos no deseados, más de la mitad, el 56%, terminaron en abortos. Se estima, por datos de la Organización Mundial de la Salud, que cada año se practican alrededor de 25 millones de abortos ilegales o no seguros, como ellos plantean. Alrededor del 45% de estos abortos ocurren en Latinoamérica. Y según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, eso es una realidad que se está viviendo día a día. Estoy convencido que sin duda el pensamiento pro aborto es un pensamiento o una táctica del enemigo para aniquilar la vida. Recordemos, por ejemplo, en Juan 8:44, que vemos en la Biblia que el enemigo es homicida desde el principio y él ha atentado contra la vida una y otra vez. Y sabes qué, hermanos, cuando pensamos en la vida de las personas por nacer, de la persona que Dios ha traído en el vientre de la madre, vemos a lo largo de la Biblia que sí son seres humanos, que no son fetos, que no son simplemente células, como dice el mundo, más bien son personas que tienen vida y esas vidas importan. Y en tiempos bíblicos sería inconcebible, hermanos, que una pareja, por ejemplo, judía o que conocía al Dios de la Biblia, habrían considerado la posibilidad de abortar.
sin importar las dificultades, circunstancias, escasez de recursos, sería algo que no podrían comprender de nuestra realidad hoy en día, porque la vida siempre para Dios ha sido una dádiva, ha sido un regalo que nos ha dado. Los niños eran la herencia de Jehová y ellos fueron especial tesoro, según lo que vemos en la Biblia, que debían ser protegidos y destinados para ser preparados para su gloria y su honra. Por eso, hermanos, si tienes hijos el día de hoy, agradece a Dios por tus hijos. Incluso algunos que no quieren tener más hijos, quizás ora a Dios, porque a lo mejor Dios quiere darte más hijos, y a lo mejor tú estás cerrándote de la bendición de tener un hijo o una hija que tú puedas también glorificar a Dios a la vez de ayudar a un hijo a conocer a Dios, a criarlo en los caminos de Dios y a poder seguir incentivando a que la siguiente generación también adore junto a nuestro Dios. Dios acá da el orden a Noé de multiplicar la vida. Una consideración importante, multiplicar, no restar. No estamos para eso, hermano. Es de Dios la vida. Él la da y Él la quita como Él quiere. Por eso, en cualquier circunstancia, debemos comprender que Él tiene el control. En segundo lugar, segundo principio que vemos del libro de Génesis, capítulo 9, mira lo que dice el versículo 2 al 4, dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Subraya, por favor, esa frase ahí en tu Biblia, para mantenimiento, ¿ya? Así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Mantenimiento es cualquier clase de comida o fuente de alimento. Fíjate el 4, dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. En primer lugar, hermanos, vimos que para Dios es importante multiplicar la vida. Pero en segundo lugar, también vemos otro principio interesante, que también Dios ha dado todas las condiciones para sustentar la vida. Si Dios trae la vida, Dios va a proteger esa vida, va a sustentar la vida. ¿Sabes qué? A medida que pasan los años, parece que cada vez necesitamos más cosas para estar feliz, más cosas para vivir. Necesitamos muchas cosas para estar contentos. Incluso una encuesta al comienzo de los 1900 reveló que se sentía las personas que para ser feliz y tener todo para vivir necesitaban 72 cosas para estar contentos. Pasaron 50 años de esa encuesta y una encuesta similar al mediado de la década de los 1900. Hay otra encuesta que dicen en esos años que para la gente sentirse a gusto y feliz necesitaban alrededor de 500 cosas para estar contentos. Ahora si vamos a la Biblia, de qué dice Dios acerca del sustento, podemos ver textos como Primera de Timoteo, capítulo 6, acompáñame por favor en tu casa, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8 y 9, perdón, versículo 8 solamente, dice la Biblia de qué dos áreas tenemos que abordar. Y fíjate lo que dice la Biblia, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La Biblia dice solo dos áreas, no habla de 500, no habla de 72, y muy probablemente si se hace esa misma encuesta en nuestros días, quizás la cifra aumente, aumente y aumente. ¿Sabes que el Señor Jesucristo ya en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, y lo estuvimos estudiando junto al pastor Jason, desde el versículo 24 en adelante, nos muestra la preciosa verdad de que Dios sustenta nuestra vida? De que así como viste las flores, de así como da alimento a los pajarillos, cuánto mayor cuidado tendrá de nosotros. Y sabes que Dios creó todo un ambiente para Noé y su familia, para que ellos pudieran vivir, para que tuvieran sustento, para que tuvieran cómo abrigarse, un hogar, para que ellos pudieran estar contentos con eso. Y muchos de nosotros, estoy seguro, de que muchos de los que están mirando incluso esta transmisión y que están viendo este servicio en sus casas, tienen realidades socioeconómicas bien diferentes. Quizás para algunos están escaseando muchas cosas, para otros quizás tienen abundancia de otras cosas, pero todos podemos estar en igual de condiciones en cuanto a nuestro corazón y cuanto nosotros estemos contentos con lo que Dios ha provisto para nuestra vida. Y si todos tenemos ahora un lugar donde vivir, quizás alimento que comer, debemos estar agradecidos de parte del Señor.
Amén, hermanos. Debemos estar ahora pensando qué bendecido soy yo por tener algo, porque hay gente en el mundo que no lo tiene. Hay gente en el mundo que no tiene ni siquiera eso. Y vemos la promesa de Dios, que Dios va a cuidar a los suyos. Vemos en la Biblia que a sus hijos no los dejará mendigar el pan. Qué preciosa verdad, hermanos. Sin lugar a dudas, quizás muchos de nosotros hemos pasado tiempos de dificultad económica, quizás hemos pasado de escasez, pero aún así, como estábamos cantando, su gracia ha sido mayor y Dios ha tenido cuidado de nosotros. Y tenemos que glorificar a Dios. Tenemos que reconocer que todo nuestro sustento proviene de Él, que no es solamente por el esfuerzo de nuestro trabajo, no es solamente porque nosotros seamos especiales, es simplemente porque tenemos un Dios bueno que cuida de nosotros. Dios proveyó alimento para la humanidad y justo acá en el pasaje vemos que dentro de esos alimentos que iba a dar para mantenimiento o fuente de alimento, también iban a ser los animales. Leyendo el pasaje me acordaba y entraban a mi mente quizás imágenes de un asado con amigos o animales que han sido puestos ahí para comer de parte de Dios, pero también hay que reconocer que esa bendición es gracias al Señor. Dios daría temor a los animales para huir de los hombres. Según lo que vemos en la Biblia, probablemente hasta este pasaje, los seres humanos, tanto animales y seres humanos, solamente comían plantas y legumbres. Pero ahora Dios permitió, parece que los hombres pudieran alimentarse también de animales. Solamente Dios estableció una restricción en el consumo de los animales y eso es simplemente que ellos pudieran comer la carne, pero también sin la sangre. Lo que deja entender que Dios quería que esos animales, que también eran criaturas de parte y creadas por Dios, que fueran matadas de una forma misericordiosa, que no estuvieran ellos tratando de comer mientras que aún estuvieran vivos. Ellos tenían que terminar su vida antes de poder consumirla como alimento. Y de una forma misericordiosa vemos en la palabra del Señor. Y la carne también debería estar libre de sangre, porque la vida está en la sangre, vemos en la Escritura. La vida debe respetarse y también para Dios la sangre es algo bien importante. En Levítico capítulo 17, mira, acompáñame por favor en tu Biblia, Levítico capítulo 17, versículo 11, dice, porque la vida de la carne, la sangre está, y yo lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Aquí vemos en la Biblia que la sangre tenía tanta importancia para Dios que iba a ser el elemento que Dios escogió también para hacer expiación, el perdón por el pecado de un ser humano. Un inocente, un animal inocente, iba a morir por un pecador culpable, iba a sacrificar su vida y la sangre iba a ser derramada para perdonar esos pecados, que eran sombras y figuras de lo que Cristo Jesús más adelante por nosotros iba a hacer en la cruz del Calvario, derramando su sangre para que tú y yo podamos nosotros acceder por pura gracia, simplemente arrepintiéndonos de nuestros pecados y poniendo nuestra fe en lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz y poder ser perdonados por el derramamiento de esa sangre inocente de nuestro Señor. El versículo 14 del mismo de Levítico 17 dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Acá Dios está diciendo, la sangre es algo importante. La sangre es un símbolo de vida. Y a Dios sí le importa también cómo tratamos a los animales. Algunos creen que simplemente los animales deben ser maltratados. La verdad no veo eso en la Biblia. Parece que acá vemos un acto de misericordia de Dios incluso a los animales que iban a ser sacrificados, que tenían que morir de una forma digna, porque todas las vidas para Dios eran importantes y la vida viene de la sangre y esa vida procede de nuestro Padre Celestial. Dios daría importancia a la sangre en la mayoría de sus sacrificios. Pero en cuanto a esto de los animales que comer y los que no, Dios también en la ley más adelante iba a dejar en claro qué tipo de animales podía comer el pueblo de Israel que no iban a afectar tanto el organismo y que iban a contribuir a tener una mejor salud. Y los clasifica como animales aptos para comer, animales limpios, y también que iban a ser aptos para el sacrificio. Y más adelante
también los judíos fueron como poniendo normas y explicaciones acerca de lo que debía comerse y lo que no estaba dado por Dios. Y vemos que, por ejemplo, Jesús enseñó en Marcos capítulo 7 que se puede comer de todo, que podemos orar a Dios agradeciendo por los alimentos y con limpia conciencia podemos comer lo que está en el plato de nuestra mesa. Pedro, en Hechos 10, entendió lo mismo. Pablo, en 1 capítulo 4, versículo 3 en adelante, Colosenses capítulo 2, versículo 16, reafirma la verdad de que Dios ha santificado los alimentos y que podemos dar gracias a Dios a la hora de comer el sustento que Dios nos ha dado y poder agradecer por lo que Dios ha provisto para el mantenimiento, el sustento para nuestras vidas. Aún, incluso más adelante, la iglesia iba a estar en desacuerdo de qué cosas comer y qué no, y por lo mismo, quizás una aplicación para nosotros, no sé si has conocido esas personas que aman tanto los animales que decidieron de forma voluntaria a lo mejor no comer ciertos animales o alimentos de origen animal, y otros quizás tienen una actitud equivocada hacia otras personas que comen de todo, y hay como dos tipos de personas en la vida. Bueno, como creyentes, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, parece que la Biblia da bastante gracia, da bastante margen de tono gris, que no hay una postura 100% correcta, incluso parece que fuimos diseñados al comienzo para comer más legumbres y plantas, pero no podemos negar la importancia también de acá del texto, que Dios proveyó alimento animal también por una razón, y era también ayudar al hombre en su sustento. ¿Qué podríamos considerar entonces a la hora de conversar con alguien que toma una decisión o una postura de qué alimentos comer o qué alimentos no comer? Y el libro de Hechos, capítulo 15, por razón del tiempo, solo anótalo desde el 19 en adelante, vemos que el apóstol Pablo dio un consejo y dice que si tú invitas a alguien a comer o tú vas de invitado a comer a una casa, y no hagas preguntas acerca de la procedencia de los alimentos. ¿Ya? ¿Dónde fue matado ese animal? A ver, ¿qué fue la forma de ser sacrificado? ¿Fue sacrificado de forma misericordiosa? A ver, ¿lo mataron de forma cruenta? Ah, no, entonces no voy a comer. No, Pablo decía simplemente el consejo que debe recibirse todo, agradecer todo, que por amor mutuo y no hacer tropezar a algunos, sino que edificar el compañerismo, más bien simplemente agradecer lo que te ponen en la mesa, comerlo y no preguntar al respecto, porque la meta era la unidad de la iglesia, la madurez, y el método que Pablo estaba explicando en ese consejo era amar al hermano. ¿Qué tal si el hermano era débil en la fe y por el comentario a lo mejor iba a afectar su vida espiritual? Ahí eso es lo que Pablo estaba diciendo. Ya, ustedes que son maduros deben también dar al que es más débil la libertad de poder llegar a sus conclusiones, a su discernimiento de lo que agrada y no agrada al Señor. Y vemos en la Biblia, de forma general, que si tú comes y agradeces a Dios, bien haces. Pero si no comes y agradeces a Dios, también bien haces. Pero tú no debes imponer tus ideas, tus opiniones a otras personas. Por eso, hermano y hermana, tú que conoces, o a lo mejor tú que eres de esos que están debatiendo de forma regular acerca de los alimentos, de qué comerse o qué no comerse, mejor te doy el consejo del apóstol Pablo: recibe en amor o anda en amor, come sin preguntar, ama al hermano, no pongas tropiezos, más bien busca edificar en las cosas que realmente son importantes, porque Dios proveyó salud, proveyó alimento para que pudiéramos comer y además para que pudiéramos tener la energía suficiente de poder ayudar a otros a tener lo que Dios ha dado para nuestra vida. En tercer lugar, ¿qué otra actitud debemos tener en cuanto a la vida? No solamente debemos multiplicar la vida, no solamente Dios ha dado todo lo necesario para sustentar la vida, pero en tercer lugar, también Dios quiere que protejamos la vida, proteger la vida. Mira lo que dice el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 5 y versículo 6. Dice la Biblia: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Versículo 6, dice la Escritura: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre.
Dios pasó de dar instrucciones a Noé sobre el derramamiento de la sangre de animales y ahora va a ir a un escalafón más amplio a mostrar la importancia de que así como hay algunos que dan mucha importancia a la vida de animales, tenemos que dar incluso más importancia a la vida humana. Hay gente que dice que estima más a los animales que a los seres humanos, que ama más a su mascota que lo que amarían a alguien de su familia. No veo eso en la Biblia, no veo esa actitud que sea correcta. Más bien Dios dice que hay una importancia, parece mayor, en el ser humano porque tiene y es la creación especial de Dios que ha sido creado a su imagen conforme a su semejanza. Incluso el ser humano por su pecado ha cambiado en su corazón lo que es la adoración al Señor y la actitud correcta hacia los otros y lo han cambiado por adorar e idolatrar a los animales. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 1. Tengamos cuidado, hermanos, también con eso. En este punto de la historia de Génesis, ya hemos visto en el capítulo 4 que Caín había matado a Abel, había derramado la sangre de su hermano. Vemos en el capítulo 4 también que Lamec había acabado con la vida de una persona y se jactaba por ser un asesino. Vemos en el capítulo 6 que la tierra antes del diluvio estaba llena de violencia y Dios puso, no solamente en los pasajes anteriores, temor en la vida de los animales para arrancar de los hombres, pero ahora al parecer está poniendo también temor del hombre en el hombre, para no destruirse entre ellos como antes lo hacían. ¿Sabes que los humanos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios? Y por eso atacar a otro humano es atentar contra la imagen de Dios. Toda la vida es un don de Dios. El Señor da la vida y el Señor la quita. El Señor solamente tiene el derecho de autorizar lo que se debe hacer con la vida. Incluso Job en el capítulo 1, versículo 21, viendo todo lo que había perdido a gran parte de su familia, había perdido su sustento, había perdido muchas cosas y él dijo en el versículo 21, de nuevo salí del vientre de mi madre y de nuevo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, y fíjate la actitud de Job, sea el nombre de Jehová bendito. Parece que acá esta normativa que vemos en la Biblia fue el gobierno establecido por Dios, porque vemos en el 6 nuevamente, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Sabe Dios que el corazón del hombre es malo. La ley, el gobierno humano, puede reprimir un poco el corazón del hombre, pero no puede regenerar el corazón del hombre. Solo la gracia puede cambiar el corazón humano y por eso Dios no nos da la esperanza en un gobierno, hermanos. No nos da la esperanza en las leyes, en una constitución. No, Dios pone su esperanza en lo que realmente va a cambiar al mundo y el corazón del hombre, que es su precioso evangelio. En Jeremías ya prometió que Dios iba a cambiar ese corazón pecaminoso por un corazón que pueda agradar, por pensamientos que puedan glorificarlo. Y ¿sabes qué? Tenemos que estar de acuerdo, sea de las personas que simpatizan con la derecha o con la izquierda política, o lo que sea, hermanos, que el gobierno humano, sin importar quién está en cada bando, tiene muchas limitaciones y debilidades. Quizás ninguno de nosotros nunca vamos a estar de acuerdo en cuanto a colores políticos, pero estamos de acuerdo todos que tener un gobierno es mucho mejor que la anarquía o incluso mejor que lo que era el gobierno en el libro de Jueces, por ejemplo en Jueces 17, donde todos hacían lo que bien les parecía, iba la sociedad de mal en peor. ¿Sabes que la ley estableció Dios para proteger y compensar a la gente inocente que fue víctima de conductas ilícitas o delictivas? El gobierno, el rol que Dios le dio fue de proteger la vida, fue de cuidar la vida de las personas, fue de impartir en parte justicia, que sabemos que la justicia no depende de un hombre, depende de nuestro Dios. Pero ojo, no todo lo que es legal o lo que es de acuerdo a las leyes es bíblico. Hay muchas leyes que son antibíblicas y que personas en gobiernos incluso están gestionando esas leyes que son contra de Dios, como leyes de lo que estábamos hablando antes del aborto o leyes de matrimonios que no son el modelo de Dios o cosas por el estilo. Por eso, sin importar lo que digan personas, sin importar lo que digan los pensadores como filósofos, parlamentarios,
cortes de apelaciones, constituciones o lo que sea, lo que debe regir para el creyente no es las leyes ciertamente tal, sino que principalmente nosotros somos guiados por la palabra, hermanos. No nos abanderamos por partidos, sino por principios. Amén, hermanos. No nos abanderamos por apruebo o rechazo, nos abanderamos por qué quiere Dios en su palabra. No nos abanderamos con tal o cual candidato, pero sí vemos en la Biblia principios claros, oramos al Señor y pedimos su dirección para escoger lo que a Dios le agradaría. Sí debemos votar, hermanos, porque es parte de lo que Dios ha establecido. En Romanos capítulo 13 nos habla eso. Debemos orar por nuestro gobierno, por los que están en eminencia, dice el apóstol Pablo. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que oraste por el presidente? ¿Cuándo fue la última vez, hermano o hermana que estás escuchando, que oraste por la Corte de Apelaciones? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu municipio, por los carabineros, por las personas que están en un rango de autoridad? Sabes que es fácil criticar y apuntar con el dedo, pero cuando hablamos como creyentes, nuestra responsabilidad no está en un partido político, cumpliendo un rol cívico bien firme, abanderándonos por algo. No, hermanos. Como iglesia, nosotros abrazamos los principios de la palabra, oramos por los que están en eminencia, ejercemos nuestro rol cívico de votar y también cumplimos pagando nuestros impuestos, haciendo lo que un buen ciudadano debe hacer, porque eso glorifica al Señor, hermanos. ¿Sabes qué? En la Biblia vemos que Dios sí le importa proteger la vida y tú también debes estar en cuanto a eso pendiente. A veces en redes sociales veo que gente, creyentes, tienen actitudes negativas acerca de personas que están en roles de autoridad, como carabineros, como gente en el gobierno. ¿Sabes que nuestro rol no es tanto ocupar las redes sociales para quejarnos o criticar contra ellos? Más bien debemos estar ocupando las redes sociales para no apuntar a un gobierno, sino que apuntar a nuestro Creador, a nuestro Salvador, el único gobierno que sí o sí va a ser el mejor gobierno de todos y no va a defraudar a nadie jamás, va a ser el gobierno que el Señor Jesucristo va a establecer sobre esta tierra por 1000 años a futuro. Cualquier tipo de gobierno humano va a tener falencias, cualquier tipo de gobierno humano no va a ser perfecto. Por eso, hermanos, tu confianza no debe estar en algo político, tu confianza debe estar en el Evangelio, que sí cambia vidas. Las leyes reprimen el corazón, pero Dios cambia el corazón de las personas. Y en cuarto y último lugar, porque ya se está acabando el tiempo, en cuarto lugar también disfrutar la vida. Y por razón del tiempo no vamos a leer todo el pasaje, pero léelo en casa desde el versículo 8 hasta el 17. Dios hace un pacto con la creación. Versículo 11 dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. 12. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Tú puedes seguir viendo cómo Dios, cada vez que iba a llover después del diluvio, dio una señal, un pacto, lo que los teólogos llaman el pacto noético, que servía simplemente para que las personas de ahí en adelante, animales y seres humanos, entendieran que la lluvia iba a acabar, que no iba a ser como el diluvio. Todos iban a ser beneficiados por ese tipo de pacto. En otras palabras, lo que estaba prometiendo Dios no es que no iba a llover más o que no iban a venir más tormentas. Más bien, Él prometió que después de esas tormentas iba a venir la calma, iba a venir su protección, su cuidado. De ese día en adelante ellos podrían aprender a disfrutar la vida y no preocuparse cada vez que lloviera más. Más bien, el arco iris fue una señal del pacto de Dios de la protección de la vida. No fue una señal para ciertos grupos políticos o ideológicos que están abanderándose con esa señal. No, Dios en su pacto dio esa señal visible, como la circuncisión para Abraham en adelante y el pueblo de Israel, o como Moisés en adelante con el día de reposo, dio el arco iris como una señal visible de que él iba a ser fiel a su promesa y él iba a proteger la vida, que no iba a destruir más a este mundo con una catástrofe universal como el diluvio. Fue el pacto de gracia del Señor, el arco iris que nos recuerda la fidelidad y la gracia del Señor.
Y algo interesante, hermanos, que podemos ver como aplicación para nosotros, es que Dios nos ha prometido, hermano y hermana, el día de hoy, y no creas esa mentira de falsos evangelios, que si vienes a Cristo vas a parar de sufrir. Dios nos prometió ausencia de problemas, ausencia de dificultades. No prometió que no iban a haber lluvias o tormentas. Más bien, Él sí prometió que las tormentas no nos iban a destruir. Más bien, Él iba a dar una salida al final, que no iba a recordar su gracia. Y cuando el sol desaparezca en nuestra vida, las nubes empiezan a acoplarse, empieza a oscurecerse todo, debemos recordar la promesa del Señor, que no debemos temer, sino confiar en Él, porque Él ha prometido no destruir nuestra vida. Por eso las tempestades de la vida debemos buscar el arcoíris de Dios. Debemos buscar qué es lo que nos ilumina más adelante, lo que no podemos saber ahora, pero que sí tiene Dios un propósito más adelante. Y confiamos por fe. Recordamos textos bíblicos como Romanos 8:28, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Sabes que hay cosas difíciles que tenemos que soportar y no sabemos a veces en el momento por qué, pero confiamos en el amor de Dios, que no nos van a destruir estas cosas, sino que son para nuestro bien. La Biblia enseña también que Dios quiere que disfrutemos la vida, porque Él es el dador de la vida. Primera de Timoteo 6 habla de esa verdad. Y sabes que, hermanos, para nosotros que conocemos al Señor Jesucristo, el mundo es diferente. Nuestra cosmovisión acerca de la vida es diferente. Podemos disfrutar diferentemente la vida. No solamente tenemos una perspectiva acerca de las vidas por nacer que son diferentes, pero también una perspectiva de disfrutar la vida por el sustento que Dios nos ha dado. Podemos también entender que Dios ha colocado cosas a nuestro alrededor para protegernos, hermanos, pero también quiere que disfrutemos esta vida y ayudemos a otros a disfrutar la vida juntamente con nosotros. Por eso, hermanos, una forma de ayudar a las personas a conocer lo que es disfrutar la vida no es tanto con fiestas, razones políticas o lo que sea que el mundo esté dando como esperanza. La única esperanza en este mundo es la gracia del Señor. Es la fidelidad que Él ha tenido de enviar a su Hijo unigénito para morir en lugar de nosotros, derramar su sangre inocente y poder dar la oferta a todo aquel que cree de perdonar sus pecados. Y sabes que una forma de disfrutar la vida, hermanos, también es compartir el Evangelio. Sabes que no hay nada más que provoque gozo en el cristiano, que es compartir las preciosas verdades del Evangelio. Por eso, hermano, quiero invitarte. Hay muchas lecciones prácticas que podemos desprender de este pasaje, pero ¿sabes qué? Quiero invitarte a considerar que para Dios todas las vidas importan. Y ¿sabes qué? Hay vidas ahora mismo que van a un destino eterno, separado de Dios por toda la eternidad, y tú tienes algo precioso que compartir para que ellos disfruten, no solamente la vida ahora, pero la vida eterna. Y te quiero animar a hacer eso, tomar un compromiso con Dios, de poder aplicar estas preciosas verdades y poder compartir este evangelio precioso con más personas. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo estudiando tu palabra, Señor, y te pido que a la vez, al entender estos principios de forma general, podemos cambiar pensamientos erróneos acerca de diferentes áreas de la vida que a lo mejor no se condicen acerca de tu palabra. Y Padre, te pido también que para muchos de nosotros también tomemos compromisos y decisiones de poder ocupar nuestra vida para glorificarte a ti, para traer a otros a tus pies y para poder disfrutar nuestra vida y ayudar a otros a disfrutar la que es la verdadera vida, la vida en ti, la vida en Cristo Jesús. Padre, te pido, Señor, que si habrá alguien escuchando este mensaje el día de hoy que no te conoce, que por favor, Padre, coloques en su corazón el querer escribirnos para compartir estas preciosas verdades y que hoy pueda pasar de muerte a vida y poder disfrutar la vida que disfrutamos tus hijos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Bendígala, Señor, y que no vuelva vacía en esta tarde. En tu nombre oramos y pedimos tu bendición. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Le agradezco